to hear that. I'm fine too. Okay, let's go right with it. We start today's class. Last night, or last day, sorry, we were talking about the present progressive. Do you remember anything about that? I said, en la última clase estuvimos hablando sobre el presente progresivo. ¿Alguno te recuerda algo al respecto? Natalia. Estuvimos hablando sobre que lo utilizamos para expresar cosas que estamos haciendo en el momento, acciones presentes. Perfect, very well. Anything else? ¿Algo más? También dijimos que esos verbos son los que al final van conjugados con la letra ING. Perfect, great. And now let's go with today's class. Topic for today is, let me write the subject. Today we're going to work with unit number 8. Remember that present progressive was from the unit number 7. Today we're going to work with unit number 8. Recuerden que el presente progresivo, del cual estuvimos hablando en la última clase, pertenece a la unidad 7. Hoy estaremos trabajando con la unidad 8. Por favor, abran sus libros en la página 75, que es donde inicia dicha unidad. Superlative, repitamos después de mí, superlative, and comparative. Excellent. Do you have any idea what this means? This is superlativo y comparativo. ¿Ustedes entienden, tienen alguna idea, puede ser en español, sobre qué trata estos temas? Natalie, please. Quizás para utilizar para comparar cosas similares. Exacto. Eso. Yo tengo una idea que con relación al comparativo es para comparar como dos cosas iguales, o sea, dos unidades de cada cosa. Y con relación al superlativo sería una unidad comparándolo con un grupo. Goes around there. For example, we do use those topics to compare different things. Vamos a ver por ahí, dice, efectivamente utilizamos esos temas para comparar dos cosas que son diferentes, pero no solamente exactamente como tú dices, que son cantidades prácticamente lo que me quisiste decir, sino que lo utilizamos para dos comparaciones pero totalmente diferentes. Vamos a ver más adelante de qué trata cada uno. Por ejemplo, for superlative, we are going to use it when we are going to compare two things. Oh, sorry, we are going to use it when we are going to compare one thing to a group of things. For example, if I am going to compare Yalitza with the rest of the class, I use superlative. Superlativo lo utilizamos para efectivamente comparar una cosa con un grupo de cosas. Por ejemplo, si yo voy a comparar a Yalitza con el resto del grupo, yo utilizo el superlativo. As we said before, comparative is also used to compare. The difference here is that comparative, I use it to compare one thing to another. For example, if I want to say who is smaller between Valentina y Yalitza, I am going to use comparative. El comparativo lo utilizamos también, como lo habíamos dicho anteriormente, para comparar dos cosas que son diferentes. Pero en este caso lo utilizamos para comparar una cosa con otra. Por ejemplo, si yo quiero saber quién es más baja entre Valentina y Yalitza, vamos a utilizar el comparativo. Okay, you know that to compare two things or a thing with a group of things, we have to use adjective. Todos sabemos que para comparar una cosa con otra o para comparar una cosa con un grupo de cosas tenemos que utilizar adjetivos. Do you know any adjective that you can use or do you even know what is an adjective? ¿Ustedes saben algunos adjetivos que me puedan mencionar o si por lo menos saben lo que es un adjetivo? Nada.
Los adjetivos los utilizamos como para mencionar cualidades, por ejemplo, alto, bajo, qué sé yo, grande. Just like that, we use adjectives to talk about qualities, as Natalie said before. So, usamos los adjetivos para hablar de cualidades directamente. Here I am going to write a group of adjectives. We're going to call vocabulary. Help me here, please. Do you think about any adjective? ¿Ustedes saben algún adjetivo? You can say in Spanish, then I'm going to translate it to English. Pueden decirlo en español y voy a traducirlo al inglés si desean. ¿Algún adjetivo que me quieran mencionar? Primeramente, ¿qué dice ahí? This means vocabulary. I'm going to talk about every adjective later. Esto significa vocabulario más tarde, como que tenemos de hacer la lista de adjetivos, entonces voy a explicar lo que significa cada uno. ¿No es un adjetivo de una cualidad de una persona? Yes, exactly, la cualidad, una cualidad. Yeah, and if you don't know my name, sorry. I think that with those 6 we can work with for now. Creo que con eso se podemos ir trabajando. Por ejemplo, vamos a explicar más o menos, dar una idea de qué significa cada adjetivo. Let's try to give you an idea about what each adjective here means. For example, when we talk about a person that is tall, repeat after me, tall, repitan después de mí, tall, tall. When we say that a person is tall, we are talking about his height. What is this for example? If we are going to say that Valentina is tall, I say just like that, Valentina is tall. And I would be saying that Valentina is alta. Si yo quiero decir, por ejemplo, que una persona es alta, tal como lo decimos que es grande, that's tall. I want to say, y si yo quiero decir que Valentina es grande, simplemente tal como escucha, Valentina es grande. Y estamos diciendo, Valentina is tall. So what does this mean? ¿Qué significa esto? ¿Alguien me puede levantar la mano? Right here we have small. It is the opposite from tall. Saying small is the opposite from tall. Small es lo contrario de tall. Y si decimos que tall es alto o grande, ¿qué diríamos que es small? Valentina. Pequeño. Perfect. We also have here small and big. We could get confused between tall and big because there is a little bit of similarity. For example, big is practically the same, or we could say that it's the same than tall. Podríamos tener una pequeña confusión aquí entre big y tall porque se podría pensar que son muy parecidos y de hecho tienen una similitud, pero tienen una gran diferencia. Porque, por ejemplo, para referirnos a una persona en español, para referirnos a una persona que es alta, decimos que es grande, pero en inglés es totalmente diferente. Cuando decimos big, estamos hablando de cosas que son grandes por ocupar mucho espacio. Por ejemplo, es tall, solamente para decir que una cosa es alta, o una persona, lo que sea. In Spanish, for example, when we talk about a person that is tall, we can say big or tall. But in English, when we talk about big, we have to talk about things that occupy a lot of space. So this is big. Do you understand what is big? ¿Entienden lo que significa grande? Sí. Sorry, big? Sí. Perfect. We have the next adjective, it is intelligent. For the sound of it, you might interpret what it means. Tenemos el siguiente adjetivo, que es inteligente.
Por el sonido de la misma es muy similar al español, pero posiblemente muchos de ustedes puedan identificar o interpretar lo que significa. ¿Alguno de ustedes podría decir? ¿Qué dice? Inteligente sería una persona muy culta o de gran conocimiento con relación a un área en específico o varias. Let's say only inteligente because culta and all of those things are different from what you say. We just limit to say it is intelligent or intelligent. Very well, Yalis. We have the next adjective when we say something is cheap. Repeat after me, cheap. Repitan después de mí. Cheap. 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 When we say something is cheap, we say that it costs very few money. Cuando decimos que algo es cheap en inglés, decimos que cuesta poco dinero. How can you interpret that? ¿Cómo pueden ustedes interpretar esa palabra? Natalie? Barato. Very well. And the last one is the opposite from cheap. Esta viene siendo expensive. Repeat after me. Repitan después de mí. Expensive. 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 Es lo opuesto de cheap. How can you interpret that? ¿Cómo pueden interpretar esto? Andy? Caro. Excellent. We say that something is expensive when it costs a lot of money. Decimos que algo es expensive en inglés cuando cuesta mucho dinero. Right. Do you have any doubt? ¿Tienen alguna duda? Andy? Yo tengo una pequeña duda. Ahí dice caro y barato. Es decir, eso no es cualidad de la persona. Right, Andy. I'm going to explain you. You know that when we say it is adjective we use to compare or do something with people, it doesn't mean that we only use it for people. We can use it for any other thing. We can use it with an animal, with chairs, for example. Sí, Andy. Lo que pasa es que por lo general decimos que los adjetivos los utilizamos con personas, pero no necesariamente solamente tiene que ser con personas. También podemos utilizarlo con animales, con objetos, por ejemplo, con una silla o algo por el estilo. Right. Thank you very much, Andy. Any other doubt? ¿Alguna otra duda? Okay. Let's practice this vocabulary then. I'm going to say every word in English and then you are going to repeat it to me. Vamos a ahora practicar el vocabulario. Voy a decir cada una de las palabras y ustedes lo van a repetir conmigo, ¿sí? Okay, let's start with tall, Tall. tall, Tall. small, Small. small, Small. big, Big. big, Big. intelligent, Intelligent. intelligent, Intelligent. cheap, Cheap. cheap, Cheap. expensive, Expensive. 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 Excellent. Now we are going to, we were just working with the vocabulary talking about adjectives. We are not explaining yet the superlative and comparative. We saw what we used before, but we have to make some examples now. Ya hemos visto lo que son adjetivos, hemos hecho algunos ejemplos de adjetivos, hemos explicado para qué funciona, pero todavía no hemos entrado de lleno a lo que es el superlativo y el comparativo. Si bien ya dijimos para qué se utilizan y lo demás, tenemos que hacer algunos ejemplos y además cómo formular esas oraciones o cómo formular esos ejemplos. For that, I'm going to make an instruction here. We call it structure. Repeat me, structure. Now we call it structure. Now that the structure of the superlative is the next. Se formulan las oraciones o los ejemplos. Tenemos la estructura del comparative, del comparativo. We use first the pronoun plus verb to be. We use the adjective plus the auxiliary er plus the
the sentence. Is the structure. Esta es la estructura del comparativo. Primero lo que utilizamos es el pronombre, luego utilizamos el verbo to be. Ya todos conocemos lo que trata el verbo to be. Adjetivo, que también estuvimos trabajando. Al adjetivo le agregamos er y luego el resto de la oración. Esa es la estructura. Por ejemplo, for example, if I want to compare Yalitza to Andy and I want to say who is the bigger between both of them, I'm going to say, first, I have to know who is bigger, obviously. Por ejemplo, si yo quiero decir quién es el más grande entre Yalitza y Andy, lo primero que tengo que saber obviamente es quién es el más grande. Luego tengo que conocer la estructura del comparativo. Recordemos que el comparativo lo utilizamos para comparar una cosa o una persona a otra directamente. For example, to structure this sentence, I am going to say, if I want to say that Yalitza is bigger than Natalie, just like that. Si quiero decir que Yalitza es más alta que Natalie, voy a decir, o más grande, Yalitza is bigger than Natalie. This is the pronoun in this case. The verb to be. This is the adjective. This is the auxiliary er. Then you follow the auxiliary. And the rest of the sentence. For example, this is what we use. We have this, the structure, part, have the pronoun, in this case is Yalitza, we have the verb to be, that is, the adjective that is big, and we use er to compare, and the auxiliary then. The rest of the sentence in this case will be and. Por ejemplo, dijimos que esa es la estructura. Tenemos aquí el pronombre, que en este caso sería Yalitza. Tenemos el verbo to be, que es big. En este caso es el adjetivo. Y er siempre es lo que agregamos al adjetivo para comparar. Vamos a explicar eso más adelante. Tenemos Dan, que es otro auxiliar, y Andy, que es el resto de la oración. ¿Qué quiere decir este er aquí? Decimos er should make the adjective comparative. Para comparar una cosa con otra, en español, por ejemplo, podemos decir Yalitza es más grande que Andy. Pero en inglés, al adjetivo, que en este caso sería grande, tenemos que agregarle er. No decimos que es más directamente como en español, sino que al adjetivo le agregamos una palabra dos letras para modificarlo, perdón. En este caso son er. For example, when we know that in Spanish to say that for example, if I want to say that Yalitza is bigger than Andy, I would say Yalitza es más grande que Andy. But in English, we don't use the same form. For example, I don't say more. I say it is. We add two letters to the adjective. In this case, it's bigger. But we have a difference here. If I know that I only have to add er, those two letters, and I am seeing that here the adjective is big, you can see that I am adding GG. I am doubling the G. Pero por ejemplo, tenemos una diferencia aquí. Tenemos que el adjetivo es big. No that is B-I-G. Sabemos que es B-I-G. Pero en este caso, si tenemos que, para comparar solamente, tenemos que agregarle ER. Vemos que además de agregarle ER aquí a B, también estamos agregando otra G. Eso pasa porque cuando tenemos un adjetivo que
está formado por una consonante, perdón, por dos consonantes en medio de una vocal, tenemos que doblar la segunda consonante. That's because when we have an adjective that is formed by a consonant, two consonants, between and vowel, we have to double the second consonant. That's why we add another. Por eso que agregamos otra. Now, that form is just used when we have to talk about an adjective that is formed by only one syllable. We have a longer adjectives, for example, intelligent, we have to use another form, another structure. Eso solamente lo utilizamos cuando estamos hablando de adjetivos que tienen una sola sílaba. Cuando tenemos adjetivos que están formados por más de una sílaba, tenemos que utilizar otra forma. Por ejemplo, intelligent, si yo quiero decir que Valentina es más inteligente que ella, yo no puedo agregar simplemente ER al final porque entonces no estaría bien formulado. En este caso, si utilizamos algo que es parecido al español, utilizamos el auxiliar more. Esto en inglés o en español, perdón, significa más. Aquí sí va a ser igual que en español. Voy a decir, Valentina es más grande, Valentina es más inteligente que Yadisa. Cada uno lo decimos en español. Y para formar esa oración, to form that sentence, I am going to say, Valentina is more in all of those cases, we are comparing one person to another, as we said before. En todos esos casos, en todos esos ejemplos, estamos comparando una persona a otra. Estamos utilizando solamente el comparativo. Recordemos, cuando tenemos un adjetivo que solamente está formado por una sola sílaba, solamente tenemos que agregar ER y además doblar cuando estamos dando un adjetivo que está formado por solo una sílaba, solamente tenemos que agregar ER. Ahora, si ese mismo adjetivo está formado por dos consonantes en medio de una vocal, entonces tenemos que doblar la segunda consonante. Cuando está formado por más de una sílaba, entonces agregamos esta estructura que es aquí utilizando more. It's practically the same structure. The difference is that we use more. Prácticamente la misma estructura. La única diferencia es que utilizamos more y no agregamos ER al final del adjetivo. Okay, guys, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? En el caso de la palabra del adjetivo to, ya tiene dos consonantes al final, ¿qué se hace en ese caso? Remember, when you have two consonants in between, you have a vowel. Is when you double the last consonant. Here you have three consonants. You have 1, 2, 3. You have to double the thing. Recuerda, Natalie, que cuando tenemos dos consonantes en el medio tenemos una vocal, es cuando doblamos la última consonante. En este caso tenemos 1, 2, 3 consonantes, por lo cual no tenemos que doblar en este caso. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que puedas entender. Podemos decir que pronoun, verbs to be, adjective, are, then, and the rest of the sentence. Tal y como hemos dicho, nada de vida. Lo puedes fijar aquí, no tuvimos que doblar la L, solamente se quedan las dos. De hecho, tiene una palabra en español que es ayer. En inglés lo leemos taller. Can you repeat after me, please? ¿Pueden repetir después de mí? I am taller than nada. Perfect. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? So we already know what is comparative. We're going to work now with superlative. Ya sabemos lo que es el comparativo, vamos a trabajar con lo que es el superlativo. As we said before, we use superlative to compare one thing to a group of things, or one person to a group of persons, or
sorry. Como dijimos anteriormente, usamos el superlativo para comparar una cosa o una persona a un grupo de cosas o un grupo de personas. For example, if I want to say who is the biggest, let's use another adjective from here. We're going to use small. Si quiero decir quién es la persona más pequeña de esta clase, uso el superlativo. Estaría comparando una persona con el grupo de personas que están presentes. For example, if I want to say that Madeline is the smallest person in the classroom, I'm going to say just like that. Si quiero decir que Madeline es la persona más pequeña en la clase, entonces voy a utilizar el superlativo. And the structure is very similar. We have the on plus auxiliary de plus st rest because the structure for the superlative here is very similar to the structure from comparative. Tenemos aquí lo que es la estructura del superlativo, es bastante parecido a la estructura del comparativo. Primero tenemos lo que es el pronombre, tenemos aquí el verbo to be, tenemos aquí igual, tenemos ahora el auxiliar. Recordamos que el auxiliar aquí es than, lo utilizamos después del adjetivo. Ahora lo podemos utilizar antes. Vamos a utilizar el verbo de, que antes del adjetivo, luego utilizamos el adjetivo, y al adjetivo al igual que aquí. Recordemos que le agregamos ER, aquí vamos a agregar IST. EST, that's how you say in English. And the rest of the sentence, that will be el resto de la oración. For example, I am going to make the same sentence that I used before. Voy a hacer la misma oración que utilicé anteriormente. Y voy a decir Madeline is the smallest person in the classroom. Madeline es la persona más pequeña en el salón de clases. Tenemos la estructura, lo tenemos aquí. El verbo to be. Tenemos el auxiliar. De. Tenemos el adjetivo. Otro auxiliar que es EST. Y esta versión de tenemos la estructura tal cual, pronombre, auxiliar de, adjetivo, auxiliar EST y el resto de la oración. Entonces, esa es la diferencia. Por ejemplo, aquí estamos diciendo, utilizando el adjetivo small. Entonces, para hacerlo de manera superlativa, le agregamos EST al final, tal como lo estamos viendo en esta parte. De esa manera, yo puedo decir que una cosa es la que más sobresalta, podemos decir en este caso, con respecto a ese adjetivo. Por ejemplo, si quiero decir quién es la más inteligente, ya sabemos que podemos utilizar el superlativo con esta forma, o mejor dicho, no de esta misma forma, porque se cumple la misma regla que con el comparativo. We use the same rule as the comparative. We have an adjective that is just about one side of it. We don't use ST. We use another auxiliary similar to more. The auxiliary is most. Sabemos que anteriormente hemos dicho que cuando tenemos un adjetivo que
consta de solamente una sílaba, no podemos utilizar esta forma de agregar IR, y entonces aquí en el superlativo también pasa lo mismo, no podemos agregar EST, sino que tenemos que agregar o utilizar otro auxiliar que es parecido a more, es must. But remember, in Spanish we just say más. But in English there are two different words. When we are going to use comparative, we will use more. When it's about superlative, we use must. Sorry. Vamos a tomar un adjetivo desde aquí que tiene más de una sílaba, que en este caso sería expensive. If I want to say that this t-shirt is the more expensive, or the most expensive, sorry, in the store, I'm going to say. This is what we do. This t-shirt is the most expensive in the store. I don't say the expensivest, for example, would be. That's the difference. Instead of that, I use must before the adjective. Tenemos la estructura aquí. Vamos a use it. This t-shirt would be here. The pronoun. To be. Vamos a auxiliar. Tenemos lo que es el adjective. Y tenemos el resto de la oración. Tenemos la misma estructura aquí. Tenemos el pronombre, el verbo to be, el auxiliar de, el auxiliar must, el adjetivo y el resto de la oración. Right there, we are comparing one thing or one person to our group things. Como hemos dicho anteriormente, estaremos comparando una cosa que es este t-shirt, este suéter, a un grupo de t-shirts que están en la tienda, porque estamos diciendo, este t-shirt, este poloche, es el más caro de todos, este t-shirt es el más caro en la tienda. Estamos comparando ese solo t-shirt al resto de los t-shirts o de los poloches que están en la tienda. Eso es super rápido. Do you have any doubt, any question? Ok, ahora que ya entendemos lo que es superlativo y comparativo, podemos hacer algunos ejemplos en la pizarra. Now that we understand what is superlative and comparative, we can make some examples in the board. Does anybody want to come here? Maybe please. We are going to do an example from the comparative. Vamos a hacer un ejemplo del comparativo. Have one thing to say here, that you have to say your, you have to add an R here. You see? Your. Number 6 excellent. I have here, my husband is smaller than your husband. Let's say that everybody together. You have to me. My husband is smaller than your husband. Can anybody here identify each one of the components of the structure? ¿Que alguien puede identificar aquí cada uno de los componentes, o al menos uno de los componentes de la estructura? ¿Nada? My sería el pronombre. Con my husband. My husband.
when you have a pronoun, it doesn't have to be only one word. For example, here. Well, here everybody is about one word. Recuerden que cuando hablamos del pronombre no tiene que ser solamente una palabra. Pensaba que tenemos aquí un ejemplo de ese caso donde el pronombre constaba de más de una palabra. Arriba, en el buen y en el superlativo. ¿Qué? De otro lado. De otro lado. Here. Oh, sorry. Right, yeah. Sabía que tenemos un. This t-shirt, there are two words in this t-shirt. Next the pronoun. Any other element of the structure? ¿Algún otro elemento que pueda identificar de la estructura? Ya dice. Is sería el verbo to. Excelente. What else? Natalie? Small es de adjetivo. Sorry? Small es de adjetivo. Small. El pronombre era el mismo, el auxiliar de Auxiliar. Valentina, ¿puede identificar algún elemento? No. Ok, Yaritza quizás. Ya sería el auxiliar. Dame. Auxiliar. In English we say auxiliar, right? And we are only missing one part, solo nos falta una parte. ¿Quién puede decirme cuál es la última parte? Andy quizás. Aquí, repeat after me, repita después de mí. Es this, sorry. This, car, is the cheapest in the agency. Este carro es el más caro de la agencia. Tenemos aquí lo que es el superlativo. Comparamos ese carro con el resto de lo que está en la agencia. Este carro es el más barato. Sorry. Remember that this is cheap. That's my bad. Remember that recordemos que esto es barato. Here, let's identify. It doesn't have to be in the same order. You can say, if you can identify any one of the elements, you can say me what it is. No tiene que ser necesariamente en la misma orden de la estructura. Ustedes pueden identificar algún elemento en la oración, pueden decirlo y me dicen que pertenece. ¿Pueden identificar algún elemento de la Andy? El carro es el pronombre porque es de lo que se está hablando. Exactly. Very well, Andy. This car in this case. Anyone else can identify anything else? ¿Alguien más puede identificar algún elemento? Andy? Es el verbo to be. Verb to be. Excellent, Andy. Any other element? ¿Algún otro elemento que puedan identificar? Yalitza. El de agencia sería el resto de la oración. Yes. ¿Alguna otra? Natalia. Cheap, después de la adjetivo. Adjetivo, y faltan solamente dos elementos. ¿Quién lo puede identificar? Which one? ¿Cuál? Sorry? Remember that cheap is in this case is the adjective. It is the quality, la cualidad. Are you talking about any other element? Remember, Maya, we have here two different auxiliaries. Recuerda que tenemos dos diferentes auxiliares aquí. Sí, ¿cómo se pronuncia? EST, est. This one, auxiliary. Excellent. And the last one, you can say, puedo decirlo, Natalie.
Otro auxiliar externo. Excellent. Hey guys, this is the class for today. I want you to make some homework. That is Andy song. We haven't seen me in the video. Es el hijo de Andy, no lo hemos visto en el video, ya salió ahí por primera vez, ¿verdad? Entonces, as I was saying, I want you to make some exercises from page. Let's go to page number 75, number 76, sorry. Here we have some exercises. I want you to make some of those. And then tomorrow we are going to see here in the class. Vamos a la página número 76, unos ejercicios sobre el superlativo y comparativo. Y quiero que hagan en sus casas y entonces lo veremos mañana en clase. Algo nuevo que hayan aprendido al día de hoy, something new, anything else that you have learned today? Natalie, please. Aprendimos que se utiliza el comparativo para comparar una cosa con otra y el superlativo para comparar una cosa con el resto de cosas. Excellent. Any other thing? Miley, what auxiliary do we add when we are using the superlative? ¿Cuál auxiliar utilizamos al final del adjetivo cuando estamos utilizando el superlativo? El superlativo es. Excellent. Yaditza, did you raise your hand? Ya levantando tu mano, Yaditza. También iba a decir que aprendimos hoy respecto al comparativo, cuando hablamos de un adjetivo que tiene solamente una sílaba y dos consonantes en el medio de una vocal, se dobla la última consonante. Exactly. Excellent, Yaditza. And remember, when you have three different consonants and in the middle there is a vowel, you don't have to double the last consonant. En caso del comparativo, si tenemos un adjetivo que es más largo, utilizamos el auxiliar more y no le agregamos partícula. Andy, what auxiliary do we use when we are talking about an adjective that is longer than one syllable? ¿Qué auxiliar utilizamos? Sabemos que aquí es more en el comparativo, pero en el superlativo, ¿cuál auxiliar utilizamos cuando estamos hablando de un adjetivo que tiene más de una sílaba? Do you remember? We use must. Have here. Right. Anything else that you have learned today? ¿Algo más que hayan aprendido? Okay, guys, this is the class for today. I hope to see you tomorrow, and very glad to have seen you here. Esta es la clase por hoy, chicos, pero vernos mañana y estoy muy feliz de poder